segmento vamos a hablar de la detracción aplicable al arrendamiento de bienes y a todo lo que es el mantenimiento y reparación de bienes muebles. En primer lugar, es importante que usted tenga presente que cuando hablamos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, inicialmente la norma solo incluye el arrendamiento de bienes muebles. Inicialmente, cuando recién sale en septiembre del 2004, se incorpora un listado de bienes sujetos a la detracción. Sin embargo, dada la complejidad que eso suponía, este listado fue eliminado y se generalizó todo lo que es la cesión en uso de bienes muebles. Entonces, cuando la norma al día de hoy incorpora la detracción, me dice, está sujeto a la detracción todo pago por cesión en uso de bienes muebles. Cuando hablamos de bienes muebles, la norma señala qué se entiende por bien mueble. Y dice, bien mueble es lo que la ley del IGB entiende como bien mueble. Es decir, si es que yo alquilo una camioneta, si yo alquilo eventualmente sillas, si alquilo mesas, alquilo equipo de sonido, todo eso está sujeto a la detracción. Viene la pregunta, ¿solo bienes tangibles? Es decir, ¿solo está sujeto a la detracción la cesión en uso de bienes tangibles? Y la respuesta es no. La norma tributaria, en principio, hace referencia al tema de bienes muebles y dentro de eso también se debería entender todo lo que son, por ejemplo, la cesión en uso de marcas o nombres comerciales. Es decir, lo que usted conoce como pago de regalías muchas veces. Cuando yo como empresa he desarrollado un nombre comercial, un know-how, y le cobro, no quiero abrir más establecimientos, pero por ejemplo en Arequipa o en Trujillo quieren abrir un restaurante como el que yo tengo aquí en Lima. Entonces me dice, te voy a pagar un porcentaje X por que me des tu know-how y usar tu nombre comercial y porque me asesores eventualmente en todo el establecimiento local. Ese pago, que se suele llamar royalty o regalía, encajaría dentro del concepto de cesión en uso de bienes muebles, puesto que lo que en la práctica no le estoy transfiriendo la propiedad del nombre comercial o el know-how. Lo que estoy haciendo en este caso es simplemente cederle temporalmente el uso y mientras lo explote me va a hacer un pago fijo de este monto. Entonces, mientras dure todo esto y el pago de royalty o regalía va a estar sujeto a esta detracción del 12%. Este desarrollo, como le comento, va a dejar de tener mayor sentido la diferenciación a partir de noviembre del 2013, en la cual no importa que se haga en uso de bienes muebles o cualquier servicio, va a estar sujeto a la detracción. Respecto a los bienes muebles, es importante indicar que puede haber una confusión entre algunos servicios y el transporte y la cesión en uso de bienes muebles, puntualmente con el transporte de carga. Cuando estamos hablando de cesión en uso de bienes muebles, y por ejemplo, yo voy a alquilar camiones. Si yo alquilara camiones, lo único que yo tengo que hacer es un pago por el camión, pero el chofer, la gasolina, el mantenimiento y los seguros serían de cargo directo del usuario. Y en cuyo caso estaríamos ante una detracción del 12%. Sin embargo, si estamos ante una situación en la cual la empresa A contrata a la empresa B para que traslade bienes del punto 1 al punto 2 y es la empresa B la que es dueña de los camiones, paga seguro, pone el chofer, pone la gasolina y cubre todos los costos, en este caso no estamos ante una cesión en uso de bienes muebles, estamos ante una transporte de carga sujeto a una detracción del 4% del valor de la factura o del valor referencial, el que sea mayor. Entonces, es importante tener claro que la cesión en uso de bienes muebles tiene zonas grises con las cuales puede entrar en confusión con otros casos. Otro caso que definitivamente vale la pena señalar y que vamos a desarrollarlo en un segmento especial es el tema de la construcción. ¿Qué al respecto? Como está viendo usted, la cesión en uso de bienes muebles con o sin operario está sujeto a una detracción del 12%. Sin embargo, en el sector construcción, la norma le dice que como regla general, la construcción está sujeta a una detracción del 5%. Como le comenté hace un momento, a partir de noviembre del 2013 baja a una detracción del 4%. Sin embargo, la propia norma de construcción señala
que si el contenido de la construcción exclusivamente es cesión en uso de maquinaria de construcción con operarios exclusivamente, la detracción sube al 12% y se mantiene en ese monto a partir de noviembre del 2013. O sea, ¿qué estamos diciendo? Es decir, si estamos hablando de alquiler, por ejemplo, de un camión, ¿verdad?, en el que yo sumo chofer, gas, todo ese tipo de cosas, estamos hablando de una detracción del 12%. Cuando estamos hablando de maquinaria de construcción, si en una valorización de construcción está incluida los materiales, la maquinaria, la mano de obra, la dirección técnica y los gastos generales, se aplicará una detracción del 5% que reduce a 4% a partir de noviembre del 2013. Sin embargo, si estamos ante un contrato de construcción, por ejemplo, es típico que en el mantenimiento de carreteras casi el 100% de lo que el constructor pone es maquinaria con operarios. No suele haber dirección técnica, no suele haber gran cantidad de materiales. Si este fuera el caso, la norma dice, si exclusivamente el constructor me da maquinaria con operario, que de acuerdo a la SIU esto es construcción, se aplica una detracción del 12%. Muy bien, pasemos ahora a la cesión en uso de bienes inmuebles. En principio, la norma señala que la cesión en uso de bienes inmuebles se entiende cuando está grabada con IGB. Es decir, si una persona natural, Juan Pérez, alquila como persona natural sin negocio un inmueble, en principio va a estar sujeto a un impuesto a la renta del 5% y esa operación no está grabada con IGB. Sobre esta operación no cabe detracción. La detracción solo procede cuando una empresa o una persona natural con negocio, cualquiera de dos, es la que está haciendo el arrendamiento del inmueble. Si el arrendamiento está sujeto, grabado con IGB, entonces, y solo entonces, estamos hablando de una operación sujeta a una detracción del 12%. Sobre esta materia, la norma de detracciones establece tres excepciones. Tres excepciones que han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. La primera es el servicio de hospedaje. ¿Qué se entiende como servicio de hospedaje? Principalmente es cuando yo voy a un establecimiento de hospedaje formal, un hotel, un hostal, ¿okay?, y me hospedo por 1, 2, 3 noches, alojamiento temporal. En esos supuestos, ¿okay?, lo que así la empresa me emite una factura, esta operación no está sujeta a la detracción, ¿verdad?, porque ni está sujeta como arrendamiento de bienes e inmuebles y la norma de demás servicios también la excluye. No encaja en demás servicios. Es decir, al día de hoy el servicio de hospedaje no está sujeto a la detracción. Sin embargo, las otras dos excepciones del arrendamiento de bienes inmuebles han sufrido modificaciones. La primera excepción es el servicio de depósito de bienes. ¿Qué ocurre aquí? Hay muchas empresas que tienen almacenes, ¿okay?, y que básicamente guardan para otras empresas, a veces mercadería, a veces documentación. El servicio de depósito de bienes, que se diferencia de un arrendamiento de bienes, en que el depósito de bienes es más complejo. Normalmente supone servicios de seguridad, inclusive seguros involucrados, antiincendio, una serie de servicios de mantenimiento. El servicio de depósito de bienes no es un arrendamiento de inmueble. Sin embargo, sí encaja en los demás servicios. El servicio de depósito de bienes, a partir de abril del año 2012, estaría sujeto a una detracción del 9%, porque no encaja en las excepciones de demás servicios. Y a partir de noviembre del 2013, subiría a 12%. Es decir, hasta marzo del 2012, el servicio de depósito de bienes no estaba sujeto a la detracción, porque era una excepción del arrendamiento de bienes inmuebles. Es la inclusión en demás servicios lo que arrastra esto y luego lo lleva a partir de noviembre del 2013 a una tasa de 12%. La tercera excepción en demás servicios, en arrendamiento de bienes inmuebles, es el servicio de estacionamiento. Estacionamiento o garaje de vehículos. Algunas empresas se han especializado en el servicio de
básicamente lo que suponen son playas de estacionamiento y ofrecen a los usuarios este servicio de estacionamiento o garaje. El servicio de estacionamiento y garaje, de acuerdo a la norma general, no encaja en alquiler de bienes inmuebles y por lo tanto no ha estado sujeto a la detracción. Sin embargo, al no haberse sido excluido de la regla de demás servicios, pasa exactamente lo mismo que lo que está pasando con el depósito de bienes muebles. Es decir, a partir de abril del 2012 se aplica el 9% como demás servicios. Y a partir de noviembre del 2013 sube la detracción al 12%. Recuerde que todo esto está ligado con lo que comentábamos en los primeros segmentos. Es decir, está amarrado con el uso del crédito fiscal. Está amarrado con la aplicación de las multas. Estos cambios de tasa no necesariamente son previsibles por el contribuyente y muchos de ellos ni siquiera le prestan atención. Al día de hoy las cosas, a noviembre del 2013 se va a simplificar bastante, pero hacia el pasado hay muchas dudas, sobre todo en las empresas de provincia. Mantenimiento y reparación de bienes muebles. Vamos a ver este tema. Cuando hablamos de mantenimiento y reparación, a diferencia de lo que pasa con otros servicios del sistema de detracciones, la norma ha optado por no definir nada. Es decir, cuando hablamos de mantenimiento y reparación de bienes muebles, la norma en principio me dice, tratándose de bienes muebles, básicamente entiéndase los bienes tangibles. Pero cuando hablamos de reparación y mantenimiento, no hay una definición. Obviamente, cuando la norma tributaria no hace su propia definición, recurrimos a la definición de un diccionario común y silvestre. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, estamos hablando de todo lo que son los trabajos que están destinados a que la maquinaria o los bienes muebles mantengan su vida útil. Estamos hablando en este caso de todo lo que es aceitado, cambio de algunas piezas, en general todo lo que puede entenderse como mantenimiento. Cuando hablamos de reparación, normalmente estamos ante la premisa de que ha habido un daño y ante la existencia del daño surge la reparación, es decir, el cambio de repuestos, entre otros. Entonces, cuando recién se incorpora este supuesto en la norma y hasta hace poco tiempo, se aplicaba sobre un listado de bienes que se aplicaba puntualmente al sector pesquero, boyas, redes y ese tipo de cosas. Es recién, a partir de mayo del 2011, que se masifica. Es decir, a partir de mayo del 2011, se generaliza el mantenimiento y reparación de bienes muebles a todos los bienes muebles, es decir, todos los segmentos están incluidos. Entonces, cuando estamos diciendo esto, quiere decir que recién a partir de este periodo tributario, el hecho de mandar a reparar un auto, el hecho de mandar eventualmente un carro asegurado que se ha chocado, estaríamos en este supuesto. Veamos un par de casos simples, ¿okay?, de los que podría haber duda cómo se aplica esto. Imagínense que usted tiene un vehículo que se siniestra, se choca, un camión, un auto, no importa. Entonces, y el carro está asegurado, por supuesto. Entonces, usted en este caso, el valor de la reparación va a ser de 10.000 soles, más IGB. Pero como el carro está asegurado, usted va a decir, bueno, el seguro se va a hacer cargo del 90% y yo voy a hacerme cargo de la parte que se suele llamar deducible. Es decir, el taller en este caso le va a decir a la empresa de seguros, bueno, yo te voy a cobrar tanto y usted, como su empresa, va a tener que pagar 1.000 soles más IGB por el concepto que suele llamarse deducible. Viene la pregunta, ¿este concepto de deducible encaja en la norma de detracciones? Es decir, ¿se entiende como reparación de bien mueble? La respuesta es sí. Evidentemente es un porcentaje del precio completo de la reparación, pero en principio estamos ante una operación sujeta a la detracción, con lo cual no debería haber ninguna duda en este punto. Las dudas van a surgir por operaciones un poco más complejas. Como usted debe saber, hay maquinarias, hay segmentos de la economía que utilizan maquinarias sumamente cara, minería, hidrocarburos, construcción. Entonces, una maquinaria cara, normalmente estos valores de maquinaria pueden estar de 500 a $1 millón, más o menos. Cada una de estas máquinas
De acuerdo al manual de instrucciones, cuando usted lo compra, suele tener en su manual algo que se llama el overhaul, que es se ingresa al taller de la empresa dueña de la marca cada 2 años o cada año y pasa por una serie de procesos. Cambio de piezas, cambio a veces de pedazos de algunas piezas de motor, más o menos complejas. La discusión que en este momento se presenta es la siguiente. Un overhaul, en estos casos, puede costar fácil entre 100 y 200 mil dólares. Vamos a imaginar por un momento que cueste 200 mil dólares. En el overhaul hay 2 grupos de prestaciones importantes. Por un lado, usted tiene los 50 mil dólares de todo lo que es la mano de obra y el mantenimiento. Y por otro lado, unos 150 mil dólares de materiales, piezas, repuestos y demás. Viene la pregunta, ¿cuál es el precio del mantenimiento? ¿Los 50 mil de la mano de obra o los 200 mil incluyendo los materiales? No es claro. No es claro. Es importante que estos temas se aclaren porque es un monto bastante grande. Sin embargo, desde mi punto de vista, solamente de quien les habla, evidentemente el material está siendo incluido dentro de la reparación o dentro del mantenimiento, ¿okay? Como parte del servicio. Es decir, yo no estoy yendo a comprar el material. Sin embargo, en este tipo de supuestos hay bastantes dudas. Usted evidentemente tendrá que utilizar el criterio correspondiente, pero tiene que tener presente que la separación de la facturación de los materiales, si usted lo analiza como material, como venta de bienes, evidentemente dirá, oiga, la venta de estas piezas no está ni en la tabla 1 ni en la tabla 2. Pero si usted lo analiza como parte de toda la operación, diría, bueno, si es parte del mantenimiento, debería ser parte de la detracción del 12%. Es uno de los temas que usted tendrá que revisar en el campo.